Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Canal Salud en Economía Digital. Ya saben que a veces pues abordamos patologías de esas que dicen raras, que aquí algún médico, y me ha parecido muy correcto además, haya dicho, mira, yo en lugar de raras prefería decir no frecuentes, pero que afectan a miles de personas. A patologías ciertamente muy prevalentes. Tenemos en previsión dentro de muy poquitas semanas hablar de hipertensión, hablar de diabetes, dos de las patologías evidentemente pues que más afectan a la sociedad, a la población humana. La que vamos a hablar hoy es una especialidad que evidentemente está a la cabeza de esas listas. Hay patologías, solamente una de esas 200. Yo llegué a oír que incluso hay más de 300. No sé si son tantas que a veces cuesta un poquito definir cuántas patologías son las que completan el mapa de la reumatología, que es la especialidad de la que vamos a hablar. Pero es que una sola patología de la reumatología, por ejemplo, la artrosis, pues en todo el mundo son millones y millones y millones, una de las patologías más frecuentes. Todo eso lo sabe perfectamente nuestra invitada de hoy, que es la doctora Delia Reina, que no hace mucho ha estado en el Congreso de la Sociedad Española de Reumatología, no hace mucho, porque además casi coincidían en el tiempo, con semanas de diferencia, el europeo de reumatología. Ella es la jefe de servicio de la especialidad en el Hospital Broggi y es la presidenta de la Sociedad Catalana de Reumatología. Doctora Reina Delia, muy bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora, toda la vida con la reumatología, desde el principio, desde el inicio, desde que pisó usted la facultad, cuando era MIR, ya la reumatología ha sido siempre el punto de mira, su ilusión. ¿Quería ser reumatóloga desde pequeña? Pues la verdad es que no, la verdad es que no. De hecho, incluso la medicina tampoco fue No me una diga, decisión vocacional. no me diga. Fue una decisión del último año de colegio, de COU. Yo hice COU, ya tengo una edad. Y bueno, el profesor de biología me habló de la medicina y allí es donde vi que yo podía ser médico y que probablemente sería la profesión, ¿no? Bueno, que hoy soy, que hoy persigo y que no cambiaría por nada del mundo. Y la reumatología la descubrí al final de la facultad, de la carrera. Ya Sí, sabes que la carrera son 6 años, pues al sí, final de sí, todo, sí. ya empezando a estudiar el MIR. Ahí es donde entré de lleno en la reumatología. Bueno, a mí eso ya me parece más normal. Es decir, que en el MIR estés diciendo cardiología, reumatología, pediatría, que hay un poquito de no saber, de dudas, y al final, pues, ahora me sorprende esto, que en el COU, que yo también hice, digas, no, la medicina, que a mí me parece algo muy vocacional, no estaba en la lista de opciones, ¿no? Y Así es. porque luego, claro, la trayectoria profesional de la doctora Reina, pues fíjese, presidenta de la sociedad catalana, con cargos en la sociedad española, con cargos en la sociedad europea y actualmente jefe de servicio de reumatología de un hospital de la importancia aquí en Cataluña como es el Hospital Broggi, es decir, reumatóloga de alto, de high level, ¿no? De alto nivel, es decir, no le gustaría, pero después le apasionaría mucho. Pero, ¿por qué medicina entonces? No ya reumatología, de medicina. Bueno, pues porque, a ver, es verdad que era una alumna más de ciencias que de letras, ¿no? En aquella época no había Sí, tanta opción de carreras y sí, nos dividíamos mucho ciencias-letras. sí. Yo era más de ciencias y empecé a ver, pues, una por una el listado de carreras a las que optábamos los de ciencias. Es verdad que las ingenierías, las matemáticas puras, la química, física, como tal, pues veía que eran asignaturas interesantes, pero no me acababa de ver en una carrera pues de ingeniera o de química, etcétera. Y en cambio todo lo que era más biosanitario, farmacia, medicina, pues me podía ver como profesional, ¿no? Yo me gustaba un poco ver el futuro de decir, muy bien, la carrera va a ser bonita, pero ¿a qué me voy a dedicar, ¿no? Después de hacer la carrera? Y ahí es donde vi pues, que farmacia me podía gustar a nivel carrera, pero luego a Mm. nivel profesión pues no le vi tanta salida, y en cambio medicina siempre me ha gustado mucho la gente, me ha gustado mucho escuchar a la gente, Qué bien. aprender de ellos.
Y ahí es donde vi que con ayuda de este profesor tan magnífico, pues que la carrera de medicina podía ser lo que es, ¿no? Que es una maravilla, tanto estudiarla Mm. como dedicarse a ello, dedicarse a ser médico. Vocacional y, como decíamos luego, la reumatología. Yo le decía, doctora Reina, que a mí me han llegado a decir que la reumatología tiene más de 300 patologías. Usted me habla de 200, en fin, es igual, una barbaridad de patologías que a ustedes, los reumatólogos, no les debe de dar tiempo, al menos de profundizar en todas ellas. Se han de especializar, imagino, ¿no? Tenemos el especialista en osteoporosis, tenemos el especialista en artrosis, lo digo por dos patologías muy, muy frecuentes, también enfermedades autoinmunes que aborda la reumatología. Es decir, tienen ustedes que buscar su especialización, doctor, imagino, ¿no? Sí, así es. Es verdad que es una especialidad poco conocida. Al final la reumatología no es una especialidad como la oftalmología, cardiología, que todo el mundo sabe a qué se dedican, ¿no? Sus profesionales. Cuando en la calle preguntamos a qué se dedica un reumatólogo, Mm. no es fácil encontrar a alguien que lo sepa, incluso gente formada, incluso dentro del personal sanitario. A veces cuesta explicar o que nos entiendan a qué nos dedicamos. Y es verdad que es una especialidad muy amplia, es una especialidad médica, una subespecialidad al final de la medicina interna, que lo que aborda pues, es justo lo que comentaba, la patología del aparato locomotor y la patología autoinmune sistémica. Efectivamente, vemos muchísimas enfermedades, desde la artrosis, que es tan común, Sí. tan prevalente y sí conocida, ¿no?, por la gente de Ujú. a pie, a enfermedades, pues como decía usted, más que raras, pues quizás poco frecuentes, por no poner esa etiqueta, ¿no?, que al final las etiquetas no Sí, nos gustan a sí. nadie, ni a un paciente ni a un médico, como son, pues por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, que sería un poco quizás la más conocida dentro de esas enfermedades autoinmunes sistémicas. Y de origen muy diferente. La artrosis es algo degenerativo y el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, las defensas se vuelven un poco locas y nos atacan a nuestro cuerpo. Por tanto, abordamos enfermedades que a nivel de origen, a nivel etiopatogénico que decimos, no tienen nada que ver unas con otras, pero al final su denominador común es que afectan ese aparato locomotor o ese tejido conectivo que está entre los diferentes órganos que componen ese aparato locomotor. Y que lógicamente todos al llegar a una edad pues vamos a tener problemas en ese aparato locomotor, nos van a doler articulaciones, vamos a tener problemas de artrosis, vamos a tener problemas de artritis. La gente sigue hablando, cuando usted decía, si la gente no sabe lo que es la reumatología, la gente hace muchos años lo acortó, ¿no? Dice, yo tengo reuma. Ese término tan manido, ese término tan usado, que no es más que una falsedad, porque el reuma no existe. Así es. Al final tengo reuma. Sí. ¿Qué quiere Qué es decir, tener no? reuma exactamente? Claro, ¿qué quiere decir? Porque nadie dice tengo cardio o Exacto. tengo neumo, ¿no? Dicen Sí, tengo una sí, neumonía o sí, tengo un infarto, ¿no? sí. Y entonces el tengo reuma viene de que la gente al final lo asocia al reuma. Cuando dicen tengo reuma, es más bien a la artrosis, probablemente, que es lo más Posiblemente, prevalente, sí. o a los reumatismos que hoy en día ya no se ven tanto, que venían después de infecciones pues que Mm. no se curaban, infecciones bacterianas que no se curaban porque no había antibióticos y entonces la gente acababa desarrollando unos reumatismos, la gente dice en la sangre, con fiebres altas, etcétera, que hoy en día tampoco vemos. Entonces yo creo que viene un poco de ese origen, ¿no? El tengo reuma. Pero realmente cuando el paciente entra en la consulta y dice, le preguntamos, ¿no?, ¿por qué viene? ¿Por qué le mandan? Pues porque tengo reuma. Ahí es donde podemos nosotros explicar, tiene que explicarme usted mejor qué le duele, desde cuándo, qué le ha pasado, porque si no, con el tengo reuma no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? El médico o la médica de los huesos, otra También. denominación pues, de hace años ya. La doctora Reina posiblemente ya
lo pillaría al final de esa expresión popular. Pero en el año 2000 me contaba Delia que el estudio EPISER, realizado por la Sociedad Española de Reumatología, pues demostró la importancia y la frecuencia tremenda de estas enfermedades reumáticas. Y a mí me ha llamado la atención, aparte de las artrosis, sobre todo la de rodilla, la de mano, la fibromialgia, que aquí sobre todo fue Cataluña, con la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Manuela de Madre, cuando empezó a darse a conocer estos problemas, la osteoporosis, pero la enfermedad más frecuente es la lumbalgia, doctora Reina. Sí, así es. La verdad es que este estudio ya tiene muchos años, pero realmente es una foto Sí, tiene que se hizo 25 años tiene el estudio. 25 años, Sí, pero sí. al final tampoco hay tantos estudios en nuestro territorio que hablen de prevalencia de enfermedades, ¿no? Ya. Por eso todavía lo nombramos, porque podemos ir a buscar prevalencias, que significa el número de pacientes que tiene esa enfermedad, ¿no? Ujú. Pero en otros territorios, pues en Estados Unidos, en otros territorios de Europa, pero al final no son nuestros pacientes, ¿no? Entonces, este análisis, este estudio, aunque tenga años, realmente es la foto nuestra, es la foto de nuestra población. Por eso le damos importancia. La Sociedad Española de Reumatología siempre ha estado muy implicada en hacer estudios de los pacientes reumáticos en nuestro territorio, y la verdad es que trabaja mucho para para que la información llegue a los pacientes y que desde los profesionales seamos de alguna manera uniformes, ¿no? A la hora de tratar a nuestros pacientes, conocer las enfermedades. Por lo tanto, también tiene muchos programas formativos para nosotros, ¿no? Y entonces es verdad que allí se demostró que la lumbalgia es tan prevalente como hasta en el 15% de la población. Sí, Eso sí. es muchísimo. Ujú. Es verdad que a todo el mundo nos ha dolido en algún momento la espalda, ¿vale? La lumbalgia significa dolor de espalda. Casi en estudios luego posteriores, el 80% en algún momento de su vida o más va a referir que en algún momento le ha dolido la espalda, ¿vale? O sea que realmente es algo muy Muy frecuente. frecuente, sí. Y ahí el reumatólogo tiene mucha importancia y mucha labor, porque hay que ponerle muchas veces el apellido a esa lumbalgia, ¿no? Ujú. Si es una lumbalgia mecánica, aguda, que dura 4 días, es el clásico lumbago, ¿no? Que los pacientes nombran como lumbago, que al final es algo relativamente banal, ¿no? Detrás de aquello, pues o no habrá nada o habrá algo de artrosis en una columna y ya está. Habrá que recomendar, pues, higiene postural, que significa estar bien sentados, agacharse bien. Habrá que recomendar ejercicio físico, ¿no? Ujú. Para que no Ujú. nos vuelva a ocurrir ese episodio de lumbago o de Exacto. lumbalgia aguda. Pero es muy importante que el reumatólogo descarte detrás de esa lumbalgia una enfermedad reumática crónica, pues como es, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, ¿no? Y ahí está también nuestra labor. Al final, conocer bien que detrás de esa lumbalgia hay que poner un apellido, porque el manejo de una u otra enfermedad en este caso, o incluso un aplastamiento vertebral, por Claro. ejemplo, que Ujú. iría al lado de una osteoporosis, pues claramente son, pues en este caso, 3 ejemplos de 3 enfermedades con un tratamiento y un manejo completamente diferente. Claro, que al que se llega a través de un buen diagnóstico. Es relativamente, porque no debe ser fácil, sencillo o con la práctica, lógicamente, se manejan mejor siempre todas las acciones de la vida. El poder diagnosticar esa persona que va, a lo mejor diciendo, me duele la zona de los riñones, ¿no? La zona lumbar, la zona de los riñones. O simplemente eso, tengo un dolor en la espalda. De eso a llegar a un diagnóstico, doctora Reina, ¿es relativamente sencillo o hay que hacer muchas pruebas? Pues le diría que es sencillo, porque al final lo que hay que hacer es escuchar al paciente, porque muchas veces el propio paciente, con su explicación, ¿no? De cuándo ha sido o cuándo ha empezado el dolor, Ujú. en qué circunstancia ha empezado el dolor, cómo es el dolor. Con todas esas preguntas que nosotros obviamente dirigimos, eso le llamamos en medicina la anamnesis, es la entrevista con el paciente. Hacemos unas preguntas que muchas veces van dirigidas para nosotros recopilar esa información tan relevante para llegar al diagnóstico. Entonces yo creo que nosotros, con una buena anamnesis, una buena entrevista con el paciente, si conseguimos recopilar toda la información necesaria, llegamos al diagnóstico con necesidad de pocas pruebas complementarias, ¿no? Al final, las pruebas complementarias van detrás siempre de esa anamnesis y de una exploración física. O sea, la exploración física es súper importante porque nos permite conocer
cómo está el paciente, ¿no? En este caso con numancia o con cualquier otra patología de nuestra especialidad, ¿no? Por lo tanto, el orden es este y la importancia, efectivamente, pues sigue este orden, ¿no? Anamnesis, entrevista, Sí. exploración física y luego, en alguna ocasión, y no siempre, pues solicitar alguna prueba complementaria. ¿Hay algunas enfermedades idiopáticas, es decir, desconocimiento del origen de la misma en la reumatología? Sí, claro que sí. Con De tantas que hay, hecho, alguna habrá. claro, claro que sí. De hecho, hay muchas, por ejemplo, hablemos de las autoinmunes sistémicas, ¿no? Sí. Cuando un paciente, además son enfermedades que suelen iniciarse en la edad pues 30, 40 años, es decir, una edad temprana, no son enfermedades que aparecen en edades más tardías, como la artrosis, ¿no? Y los pacientes te dicen, ¿y por qué yo, no? ¿Por Sí. qué me ha tocado? ¿Es genético? ¿Mi hijo lo va a tener? Y ahí la verdad es que tenemos a día de hoy todavía poca información, ¿no? Sabemos que existe una predisposición genética, es decir, Ujú. nosotros tenemos una serie de genes que nos van a predisponer, que quiere decir que no nos van a hacer tener obligatoriamente la enfermedad, pero sí predisponer a desarrollar una enfermedad autoinmune. Y luego necesito yo para desarrollarla lo que llamamos pues un trigger, algo que nos va a hacer activar esa predisposición genética para desarrollar la enfermedad, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un origen desconocido. O sea, conocemos piezas del puzzle, pero no conocemos el puzzle completo, ¿no? Y explicar esto muchas veces es complicado cuando el paciente pues, te pregunta el por qué, te pregunta, ¿es genético? Te pregunta, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿No? Y ahí no tenemos todavía la respuesta. Usted es una gran experta en ecografía articular. Es un gran aparato, es un gran instrumento, es una gran herramienta para llegar a esos diagnósticos certeros y lo más precoces posibles. Pues sí, pues sí. La verdad es que los reumatólogos ya desde hace más pues, de 20 años usamos a modo de fonendo casi Sí. el ecógrafo. También la Sociedad Española de Reumatología nos ha formado a todos de una forma uniforme, con una escuela de ecografía con profesores excelentes y usamos la ecografía como una herramienta en nuestra consulta para confirmar, por ejemplo, si un paciente tiene artritis en vez de artrosis en las manos, por Claro. ejemplo, Ujú. que claramente a veces no es fácil la diferencia simplemente por el ojo clínico, ¿no? O la usamos también, por ejemplo, para estudiar un hombro doloroso y conocer si detrás de ese hombro doloroso hay una tendinitis tan frecuente, ¿no? Sí. Tanta gente habrá tenido tendinitis en el hombro, o, por ejemplo, pues una bursitis u otros procesos que si no hacemos una ecografía no los podemos diagnosticar. La alternativa sería hacer una resonancia que es a nivel de sensibilidad muy parecida como prueba, pero la resonancia es una prueba que es mucho más costosa, que tardas mucho más en llegar a ella, que hay una lista de espera grande, etcétera, ¿no? Por lo cual, a ver, al final es una prueba, la ecografía, mucho más sencilla, que tenemos mucho más a mano, comparándolo en este caso con la resonancia, ¿no? Ahora voy a hablar de hace años, pero yo no sé si la ausencia durante muchos años de la reumatología en la sanidad pública pudo hacer un parón en la investigación de la misma. A ver, la reumatología ya hace tiempo que existe y está en la sanidad pública, Sí. ¿no? Y nos hemos ido posicionando como especialidad, como conocedores, por ejemplo, de la inmunología, que son todas esas defensas, por el Ujú, hecho de de ser los expertos en las enfermedades autoinmunes sistémicas. ujú. Y hemos ido investigando cada vez más y a la vez usando unos fármacos que son los biológicos, que nos han dado un poco, nos han abierto las puertas, ¿no? Sí. A conocer mucho más la farmacología, nos han dado poder en este sentido y es una especialidad que hoy en día, ya desde hace mucho tiempo, va de la mano de investigación, de una investigación, pues la verdad es que con los recursos pues, limitados como en cualquier especialidad que investigue, pero sí con avances, ¿no? Sí. En las diferentes enfermedades. Con lo cual, yo diría que ya desde, o sea, que al final es una especialidad que ha ido increciendo, Increciendo, ha ido claro. subiendo en cuanto a su interés por el hecho este de conocerse mejor cada vez más, de Ujú. investigar más
de tener herramientas y sobre todo fármacos que hemos podido utilizar en Claro. pacientes para frenar, ¿no? No curar, pero sí frenar ciertas enfermedades reumáticas, inflamatorias o autoinmunes, ¿no? Las inmunomediadas, ¿no? El lupus, por ejemplo, una de ellas. Doctora, ya que no hace excesivas semanas, ¿qué se habló, qué se comentó en esa reunión del Congreso de la Sociedad Española de Reumatología, por un lado, y en el de la ULAR, ¿no? El de la Europea, por otro? Pues la verdad es que los 2 congresos, que han sido lo que dice recientes, uno en Madrid y otro en Barcelona, o sea, los Exacto, hemos tenido sí, muy sí, sí, cerca sí, sí. este año, ¿no? Siempre sorprende cómo, realmente hay nuevas terapias, ¿no?, en el futuro. Sí. Eso realmente es muy esperanzador, porque a pesar de que tenemos, como decía, muchos tratamientos nuevos que modifican el curso de la enfermedad, es decir, que frenan a esos enfermos que antiguamente no les frenabas la enfermedad y acababan pues deformados, ¿no? En sillas de rueda, etcétera, y que hoy en día ya no vemos, es decir, que el mensaje, la verdad es que hoy en día para esas enfermedades es muy esperanzador en cuanto a calidad de Ujú. vida, Muy en bien. cuanto a que puedan hacer una vida normal, que es lo que nos gustaría, ¿no? Con los tratamientos. En ambos congresos se ha hablado de mucha terapéutica nueva, novedosa. Nosotros hablamos de dianas terapéuticas, ¿no? Sí. Y cada vez hay más dianas terapéuticas y eso para mí es probablemente un mensaje a transmitir, ¿no? Que en los congresos es donde, bueno, donde se nos informa de cómo están yendo los ensayos clínicos en cuanto a estas dianas terapéuticas novedosas, ¿no? Entonces yo destacaría sobre todo los resultados en este aspecto. Obviamente también hay muchos resultados de pues estudios más clínicos de cómo son nuestros pacientes. Otro tema que está muy de moda es cómo son los perfiles de pacientes, es decir, cada paciente tiene una enfermedad diferente a la de otro paciente con la misma enfermedad, es decir, que al final hay que personalizar mucho los tratamientos, pero sí que es verdad que como no podemos hacer un traje a medida siempre, pues Ujú. intentamos agrupar, ¿no? Perfilar, a lo que llamamos perfilar a un paciente y agrupar y decir, pues los que son de este tipo de pacientes van a responder a este tratamiento, los que son de este otro tipo van a responder a este otro tratamiento, ¿no? Para acertar con la terapéutica ya de entrada y no ir probando, ¿no? Entonces, sobre ese tema también hay mucha información cada vez más. Y en eso tanto la española como la europea coinciden en sus mensajes finales, ¿no? Sí, 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 sí. Al final la especialidad va alineada, cada Sí, sí, una sí. pues expone, claro, lo que está reportado en su territorio, ¿no? Pero sí, 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 sí. sí, sí. Hombre, lógicamente las enfermedades degenerativas o las enfermedades autoinmunes pues te llevan al médico, ¿no? Pero me voy a referir, y estamos terminando, Delia, no lo molestaré más, a una artrosis, por ejemplo, a un dolor, a una epicondilitis, ¿sí? Ese codo, ese hombro, ese dolor que tú primero dices, bueno, se me pasará en 3 o 4 días, ves que no se te pasa, lo consultas con tu pareja, lo consultas con la familia, con los compañeros del colegio, del colegio del trabajo, me iba yo muy atrás Sí. del trabajo, es que quiero ser niño, quiero no perder ser niño, Delia, sí, ese niño que llevamos todos dentro. Eh, ¿Aconsejaría usted que un dolor persistente o esa lumbalgia que decía, bueno, me duele aquí, pero es que debe ser el estrés, que es una zona igual que las cervicales, donde se acumula toda la energía, toda la ansiedad que nos lleva un día de trabajo? ¿Usted aconsejaría que no lo dejáramos pasar, que fuéramos al experto o a la experta y le digamos, me duele la rodilla cuando me levanto, me duele tal, y no decir eso son cosas de la edad o eso ya todo el mundo que le pregunto me dice, yo también lo tengo. A pesar de ese yo también lo tengo, usted aconseja que vayamos, porque a lo mejor no es una artrosis, a lo mejor puede ser otra historia que esté ahí, que con la ecografía y con y con otras tecnologías encontremos un diagnóstico y, se nos vaya ese dolor, aunque sea momentáneo, ¿no? Así es, así es. Un dolor que persiste, Sí, hay que valorarlo. Es verdad que si pues yo uso el ratón o el teclado sí. o toco un instrumento y sé que, pues, ¿no? Que he tenido una sobrecarga puntual y me duele alguna articulación o algún tendón y en 2, 3 días me tomo un antiinflamatorio y se me va. Ese dolor, esa tendinitis es una cosa leve, es algo de un sobreuso, claramente es el desencadenante Mm. y no hay que
consultar. Pero cualquier dolor que persiste debe ser consultado, porque lo que decía, al final detrás de ese dolor de rodilla, si hay artrosis, pues al final la explicación y el manejo va a ser sencillo, pero si hay una artritis, pues habrá que ponerle apellido a esa artritis para Claro. poder poner un tratamiento específico, ¿no? Entonces ahí sí que cualquier dolor así más crónico debe ser consultado al reumatólogo. Sí, sí. 200 o más patologías. Una artritis, por ejemplo, la psoriásica, ¿eh? Es una que en nuestro buen amigo, como un amigo Santiago Alfonso, el gerente bueno, vicepresidente de Foro de Pacientes y director general de Acción Psoriasis, conoce bien. Doctora Reina, ha sido un placer conocerla, ha sido un placer saludarla, un placer que haya aceptado esta invitación, y yo me atrevo a decirle ahora sí públicamente que volveré a molestarla, si me lo permite. Volveremos a charlar, a lo mejor lo centraremos en patologías más concretas, las que usted me diga, pero entiendo que es una especialidad y que hay tanta gente que agradecerá muchísimo sus consejos, doctora Reina. Así que Seguro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. pues quedamos emplazados para futuras ocasiones. Delia, doctora Reina, muchísimas gracias a usted, muy amable. Hasta cualquier Hasta otro luego. momento. Gracias. Hasta pronto. La reumatología en este canal Salud de Economía Digital.